Ok. Bueno, vamos a sacar mi imagen. Excelente. Bueno, vamos a empezar con las preguntas porque son preguntas de temas pasados. Noemí pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mentira personal y creencias? Y cómo, cómo se usan los globitos, cómo se usan las redes neuronales. O sea, es toda una pregunta sobre creencias. Y en realidad, la mentira personal es una creencia, es lo que llamamos la creencia central, ¿sí? Es como, es como, imagínate un edificio circular que tiene un pilar en el centro. Ese pilar central es la mentira personal. Después hay mentiras que son secundarias, que tienen que ver con la mentira personal. Entonces, algo muy común que pasa y te debe pasar a ti, Noemí, en tu práctica profesional, que la gente tiene a veces educación sobre el tema de creencias, que ha empezado ahora unos 10 años. Antes no hablaba, nadie hablaba de creencias. Eh, entonces hay artículos, la gente escucha programas y entonces es muy común que vengan y digan, tengo la creencia de que yo no soy suficiente, ¿sí? O tengo la creencia de que no soy valioso. Entonces, eh, no se queden con eso, no se queden con esa presentación que la persona aprendió la semana pasada mirando un posteado en Instagram, ¿sí? Eso es un acercamiento, pero no necesariamente es el centro. Entonces, no soy suficiente. eh, bueno, qué hay detrás? ¿Qué hay más allá de este no soy suficiente? No soy valioso. ¿Qué hay detrás de este no soy valioso? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque tú eres qué o tú no eres qué. ¿Sí? No eres valioso porque tú no eres qué o porque tú eres qué. Entonces la respuesta va a ser eh, porque todo me sale mal o porque no tengo éxito en los negocios. ¿Sí? Y por qué? ¿Por qué? Porque tú eres qué. ¿Por qué no tienes éxito en los negocios? ¿Por qué todo te sale mal? Porque tú eres qué. O porque tú no eres qué. Y te dirán, ¿por qué no sirvo, no me sale? eh, ¿Y por qué? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no te sale? De ahí empiezan a acercarse. Ahí se empieza a hacer más difícil, ¿sí? La persona empieza a tener más pausas. La energía empieza a cambiar porque se están acercando a la mentira personal y la mentira personal está siempre rodeada de de una especie de amortiguador. Imagínense cómo son ¿cómo le llaman? Ah, cuando el auto choca y se inflan ay, ¿cómo le llaman a esos? Ah, Airbag, Airbag. ¿los qué? airbag. Ay, no entiendo, no se escucha. Repitan. Airbag. Airbags. El airbag. Ok, ok, ok. Las bolsas de aire. Ahí está. Entonces son como es como un amortiguador que rodea la mentira personal, que no nos deja acercarnos y en lugar de estar llenos de aire, están llenos de vergüenza. ¿Sí? Entonces, porque hay vergüenza, yo no quiero ni acercarme a este tema.
Entonces, ¿por qué? Porque soy qué, ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué no sirvo? Y ahí aparece porque soy tonto, porque soy un estúpido, porque no me da la cabeza, o si viene por otro lado la mentira personal, ¿por qué? Porque estoy sucio, porque estoy roto, porque vengo fallado, ¿sí? Eh, Generalmente la mentira personal es, es en un lenguaje muy simple. Es el lenguaje de un chiquito de 3 4 5 años. Entonces, la mentira personal nunca puede ser no soy suficiente. Un chiquito de 3 4 años no piensa así, no se habla así. Un chiquito de 3 4 años se dice soy tonto, no sirvo, ¿sí? Nadie me quiere porque soy gordo, ¿sí? Porque soy estúpido, porque soy petizo. ¿Sí? Según cómo entró la herida, si entró por, si creó la distorsión acerca del cuerpo, si creó la distorsión acerca de mis capacidades, ¿sí? Acerca de mi identidad. Entonces me creo algo muy, muy, muy básico y muchas veces es la expresión de alguien cercano, ¿sí? Digamos que mi hermano se burlaba porque yo era petizo o porque era gordo, o mi hermano se burlaba porque yo no jugaba bien al fútbol, entonces soy torpe. Eh, entonces a veces es la palabra, cómo me llaman, a veces es un nickname, un apodo, ¿sí? A veces es un apodo que me llaman de esa manera y todos se ríen, pero a mí me duele. Entonces presten atención. O a veces son insultos. A veces la mentira personal es un insulto. Es algo que me decían mientras se enojaban conmigo. ¿Sí? Entonces es muy básico, es muy primario, no es elaborado, no tiene un lenguaje psicológico, pero es una creencia central. ¿Sí? Yo conté mi historia, en mi caso, mi mentira personal era o es, porque sigue estando en el sistema, el tema es si lo creemos o no, soy una basura, ¿sí? Porque eso es lo que mi madre me gritaba cuando se enojaba conmigo, me corría y me pegaba, ¿sí? Entonces, sos una basura, sos una porquería, mira cómo me hiciste poner, ¿sí? Entonces era mi culpa que ella se enojaba y que se ponía violenta. Y eso me sucedió a los 3 4 años. Entonces, cuando yo empecé a descubrir, me acerqué a esto, la cantidad de vergüenza que sentí era enorme, ¿sí? Y esa es la razón por la que nos cuesta acercarnos a la mentira personal. Entonces, ustedes indaguen, investiguen, porque la mentira personal, como he contado en otras situaciones, es como el Sol en el sistema solar y los planetas están alrededor. Entonces hay un montón de mentiras secundarias, ¿sí? Que están rodeando la mentira personal. Y con respecto a los globitos y a las redes neuronales, Noemí, son métodos. Los globitos es como un gráfico para que podamos ver que una creencia genera sentimientos emocionales y, y una creencia con sentimientos emocionales juntos generan un comportamiento. Entonces, cuando la gente nos viene a ver, nos viene a ver con un comportamiento que les molesta, que quieren cambiar, ¿no? Hay algo que quiero dejar, hay algo que quiero mejorar, hay algo que quiero lograr, atraer a mi vida. Por eso le preguntamos a la gente,
hay algo que quieras cambiar, mejorar, atraer, dejar atrás, ¿sí? Siempre es el comportamiento es lo que la persona es consciente, ¿sí? Ya no quiero ser tan posesivo, ya no quiero enojarme tanto, ya no quiero emborracharme por las noches cuando vuelvo del trabajo, ya no quiero seguir repitiendo esto, lo que sea, a nivel de salud, ¿sí? Ya no quiero estar tan cansado, a nivel de finanzas, ya no quiero estar siempre en deudas o ya no quiero siempre estar tan estrecho con el dinero, ya no quiero gastar todo lo que gano. A nivel profesional, ¿sí? Pueden estar muy descontentos, estresados con la profesión que tienen, quieren tener otra profesión. Siempre hay algo que la gente ve, pero detrás de las cortinas nosotros sabemos que hay creencias. Me tengo que creer algo para comportarme así. Me tengo que sentir de cierta manera para comportarme así. Entonces sabemos que detrás de las cortinas hay creencias, hay emociones, hay necesidades. Entonces, ese es el gráfico de los globitos. Y las redes neuronales es un método para encontrar qué está detrás de algo repetitivo, pero de otra manera. Es otra manera, ¿sí? Y es una manera que nos permite ver la cadena de creencias, los eslabones. Cada eslabón de una cadena neuronal es algo que me creo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran a la cadena de las redes neuronales, van a ver que cada una es una creencia. ¿Cuál es el beneficio de estar ansioso? Y el beneficio de estar ansioso es que eh, no dejo de moverme. Y si no dejo de moverme, ¿cuál es el beneficio? Soy más productivo. Y si soy más productivo, ¿cuál es el beneficio? Y gano más dinero. Y si gano más dinero, ¿cuál es el beneficio? Soy más, eh, soy un buen proveedor para mi familia y mis hijos. Y si soy un buen proveedor, y así. Ahora, si agarramos cada eslaboncito, para ser un buen proveedor, tengo que ser productivo. Para ser productivo, no tengo que dejar de moverme. Para no dejar de moverme, tengo que estar ansioso. Entonces, si agarramos cada eslabón, para, para ser productivo no tengo que dejar de moverme. Es una creencia. Se puede ser productivo y estar tranquilo, ¿sí? No tengo que estar alterado o todo el tiempo inquieto o ansioso, ¿sí? Como en este caso. Entonces, si ustedes agarran los eslabones separaditos de cada una de las cadenas que ustedes han estado haciendo, y espero que hayan hecho muchas, porque esa es la manera en que realmente se van a empezar a conocer a ustedes mismos de una manera muy acelerada. Si ustedes agarran cada eslabón, van a encontrar creencias. Y ustedes pueden preguntarse, ¿de dónde viene esta creencia? Si tienen 5 o 6 eslabones, ahí tienen 5 o 6 creencias. Y ustedes pueden preguntarse, ok, ¿de dónde viene este eslabón? ¿De dónde aprendí esto? ¿Sí? Y van a empezar a conectar con las raíces de su árbol de creencias. Ahora, en el centro, el tronco de ese árbol es la mentira personal. Y a partir de esa mentira personal se arma una vida. La mentira personal crea una vida. La vida de una persona no es igual con o sin la mentira personal. Si, por ejemplo, a mí no me hubiera sucedido lo que me sucedió a esa edad, cuando mi madre me decía eso y yo
no hubiera tenido ni siquiera el concepto de ser una basura, de ser una porquería. Si yo no hubiera aprendido eso, mi vida hubiera sido muy diferente. La manera en que yo elegí y me relacioné con mis amigos, la manera en que elegí pareja, la manera en que elegí mi profesión, porque esa bolsa de vergüenza, ¿sí?, de aire, que es como un amortiguador, en realidad lo que hace es que yo empiece a actuar y a comportarme a través de estrategias para protegerme, para que no me vean, para que nadie se dé cuenta que soy una basura y una porquería. Entonces, es un trabajo muy duro, toda mi vida trabajo para que nadie se dé cuenta. Entonces, alguien que se cree que es una basura y una porquería, ¿cómo creen ustedes que va a compensar? A ver, ¿cómo creen que alguien que se cree eso va a tratar de compensar? Por supuesto, ¿para qué? Para que no se den cuenta. O alguien que se cree que es un idiota, porque así lo llamaban de chiquito, o que es un estúpido, que es un bruto. ¿Cómo creen que va a tratar de compensar? ¿Cómo creen que va a comportarse? ¿Y cómo creen que va a esforzarse para tratar de convencer a la gente que no es eso? A ver, desmútense. Yo creo que dando más de lo que da cualquier otra persona que no tiene esa herida. Ujú. Entonces, en caso, el que se cree que es una porquería, que es una basura, ¿cómo crees que se va a comportar? ¿Qué va a querer cómo va a querer que la gente lo vea? Como algo necesario o tratar de ganarse el amor y la atención de los demás haciendo más de lo que debería. Claro. ¿Qué es lo contrario de una basura, de una porquería? ¿Sí? Algo de calidad, ¿sí? Algo bueno, ¿sí? Algo que es valioso. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, eso fue como yo crecí, ¿sí? Siempre queriendo demostrar que yo era valioso, que lo que yo hacía eh, valía la pena, ¿sí? Era de calidad. Ujú. Y tratando siempre esforzarme y compensar extra, ¿sí? Alguien que se cree que es un bruto, que es un estúpido, ¿cómo creen que va a tratar de compensar? Como un sábelo todo. Claro. Entonces, sábelo todo. Ustedes cuando escuchan a alguien que se la sabe todas, que no puede aceptar que lo corrijan o que se pone muy a la defensiva cuando alguien le critica algo, ¿sí? Esa persona tiene una herida y tiene una herida con respecto a sus capacidades. Entonces estoy tratando todo el tiempo de demostrarte cuánto sé. ¿Mm? Entonces, Luis. este es un poquito cómo utilizamos estas herramientas, estos gráficos y metodologías. Sí, ¿alguien tenía algo? ¿Alguien dijo algo? Sí, sí, yo cuando dices, por ejemplo, si alguien se muestra como un sabelotodo, bueno, eh, tiene una herida, necesariamente tomando tu ejemplo que le dijeron si era bruto, tonto, bueno, lo que sea, puede ser el otro extremo, es decir, si te sobrevaloré demasiado, eres el más inteligente, eres el, no sé, eres perfecto como hijo, como, ¿sí?
puede también crearse una falsa, no sé, expectativa de la realidad, es decir, tú lo sabes todo, tú puedes con todo, tú eres muy inteligente, sí, puedes crearse también alguna situación que, Sí, con, digamos, con eh, en el otro extremo. sí, eso de hecho se está estudiando mucho ahora porque ha habido toda una generación de padres que trataron de compensar y de hacer lo contrario a lo que le hicieron y se están viendo ya los resultados en personas que tienen 20 años o 30 años, que están más o menos en esas generaciones y ya se pueden ver los resultados. Entonces, eh, cumplimentar, alabar exageradamente eh, también es mentir, ¿sí? El chico sabe que le está, que no es verdad, ¿sí? Entonces, eh, yo no diría que es una herida, no es un trauma, pero sí le da forma al comportamiento de ese adulto. Entonces, eh, una de las cosas que suceden es que eh, puedo crecer en un adulto que que está convencido de que la gente no lo ve tal cual es, ¿sí? Eh, que está convencido de que hay un estándar al que tiene que llegar y tratar, ¿sí? Que es ese estándar exagerado que le han demostrado y que no puede decepcionar a esos padres o a esa gente cercana. O sea, genera mucha ansiedad, genera mucho estrés. Eh, pero otra cosa que puede suceder es que eh, se golpea muy fuerte cuando hay personas que no los alaban y no los complementan, ¿sí? Cuando se salen a trabajar o cuando encuentran parejas que, les dicen lo que están viendo, les critican, ¿sí? La gente no tiene, eh, no se cuidan, ¿sí? Si te quieren decir algo, te lo dicen. Entonces, ese chico, ese adolescente sale a la vida desnudo, ¿sí? Sale sumamente vulnerable, porque me han alabado todo el tiempo y ahora salgo y la gente me critica cosas, ¿sí? Entonces no tiene manera de trabajar con eso, no está fortalecido y no sabe cómo recibir críticas, ni siquiera constructivas, porque no está acostumbrado. Genoveva, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola a todos. Em, la otra forma que podría ser es no actuando lo contrario, sino reafirmándose en lo que les han dicho, por ejemplo, que, que es bruto. Y entonces, por más que en otro ambiente le digan que es inteligente o que puede, siempre está como el decir, no, yo soy bruta. O sea, eso es lo que yo escuché toda la vida. Ujú. Sí. O cuando eres una basura, pues comportarse pues como que yo soy una basurita y no merezco nada y entonces pues permito que todo el mundo me trate como una basura. Ujú. Sí, sí, sí. Esa es otra posibilidad. Es menor en realidad. Yo diría que sería un 30% esa, o sea, que seguimos lo que la mentira personal nos dice, y un 70% tratamos de compensar y hacer lo contrario. Eso más o menos, no hay una estadística, no hay un estudio hecho, pero en mi experiencia yo veo que es más la gente que trata de compensar que la gente que sigue, ¿sí? La predicción de la mentira personal. Pero sí, eso es un buen punto. Gracias por traerlo. Bien. Y Doris hizo algunas preguntas aquí. Luis, qué pena, antes de que sigas con esas preguntas, yo Sí. tenía una, no la envié porque no supe cómo redactarla de tal manera que se me entendiera, pero tiene mucho que ver con lo que preguntó Noemi y las redes neuronales. Ok. Al final,
comprendo yo que todas estas herramientas que estamos aprendiendo es para darle una nueva posibilidad al consultante con relación al tema que trae, ¿sí? Es decir, al final todos son redes neuronales, ¿no? Porque Sí. finalmente, si yo creo una mentira por las creencias, el patrón, y pues eso genera un comportamiento y el patrón, al final son redes neuronales lo que yo estoy tratando de cambiar, de tumbar, como se diga, no sé, no tengo clara la expresión que se utiliza, que estoy tratando de que esa persona cambie, es decir, una nueva posibilidad. Es decir, si ya no tengo que creerme que soy bruta, entonces ya puedo ser capaz de tal cosa. Entonces, es, al final todos son redes neuronales, ¿o no? Lo que se está tratando llamémoslo, de cambiar o de tumbar o de reformar. Sí, porque las redes neuronales son los senderos que se crean por la asociación de las neuronas, ¿sí? Entonces, todo comportamiento en ti tiene redes neuronales asociadas. Si tú quieres cambiar el comportamiento, hay que cambiar algo en la red neuronal. Si tú no tienes un comportamiento que quieres tener, es porque no tienes redes neuronales con respecto a ese comportamiento y las tienes que crear, ¿sí? Entonces, eh, hay redes neuronales que son tan viejas y tan fuertes que son como autopistas, ¿sí? En donde se transita muy rápido y es inmediato, ¿sí? Nuestra reacción es inmediata. Nos encontramos haciendo ese comportamiento sin darnos cuenta, ¿sí? Y hay redes neuronales que son como avenidas, y otras son como calles, y otras son como callejuelas, y otras son como caminitos en el bosque, ¿sí? Se van más débiles. Entonces, las redes neuronales más débiles son más fáciles de cambiar que las autopistas, ¿sí? Pero todo en nosotros, toda nuestra vida, todo lo que nos sucede a nivel físico, instintivo, a nivel motriz, a nivel emocional, a nivel mental, todo está mapeado en nuestro cerebro y está mapeado a través de redes neuronales. En ese orden de ideas, qué pena, es que necesito comprender estos módulos que ya pasamos. Y es, ¿cómo sé yo ante un consultante si depende del tema? Voy a tomar el ejemplo de la clase pasada, creo que fue con Deli, de lo de la tecnología. ¿Cómo, o sea, tú utilizaste con el mismo ejemplo las dos, mentiras personales y redes neuronales? ¿Puedo utilizar cualquiera de los dos o hay algo que me indique que debo irme por encontrar la mentira personal o irme hacia, digamos, la herramienta de redes neuronales? Ok, entonces tú estás hablando más de la mecánica de la sesión, que, que elegir. Sí, sí, ya con la claridad que tú ahorita acabas de hacer, entonces, ante una situación que me comente el consultante, de, puedo tomar un camino o puedo tomar el otro, o hay algo que me indique es mejor este o es mejor el otro. Bueno, las las redes neuronales, yo las utilizo cuando la persona me comenta que quiere cambiar algo o por la narrativa de la persona me doy cuenta de que está enganchada en un patrón repetitivo, ¿sí? Entonces, por supuesto que está conectado con la mentira personal, porque todo en nosotros está conectado con la mentira personal, ¿sí? Pero por qué elijo el camino de las redes neuronales y no investigar la mentira personal? Porque la red neuronal es muy didáctica. La red neuronal enseña mucho, ¿sí? A la persona acerca de quién es y, y, y sorprende porque empieza a escuchar acerca de los eslabones, empieza a conectar con cómo lo aprendió, de dónde viene. eh, entonces, ayuda mucho al autoconocimiento y el autoconocimiento siempre empodera, ¿sí?
es muy didáctica. Una vez que tuviste a la persona en varias sesiones y ya por tu observación, las notas que tomaste, ya se empieza a perfilar la mentira personal. Entonces, allí puedes hacer una sesión dedicada a la mentira personal, ¿sí? Que es la clase anterior que han aprendido, ¿sí? Entonces, toma las redes neuronales como una ejercitación que ayuda mucho a la persona a conocerse y a darte material para encontrar la mentira personal. Yo no haría la investigación de la mentira personal con una persona que es la primera o segunda sesión que viene. No lo haría, porque no hay suficiente material recolectado, ¿sí? Entonces tú necesitas cierta cantidad de evidencia para llevar a la persona al trabajo de la mentira personal. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de hecho, las redes neuronales, voy a ser honesta, de todas las herramientas que hemos visto, para mí ha sido, digamos, haciendo el autoproceso, ha sido la más eficiente, o sea, para mí, porque es que lo que tú dices, uno encuentra, ouch, necesito esto para lo secundario y encuentra uno todas las creencias y el encontrar de dónde salió eso para mí ha sido como muy impactante realmente. O sea, después de un encuentro que tuve con Genoveva, para mí ha sido eso como que, un despertar, mejor dicho. Para mí Claro. ha sido más práctica y por eso hacía mucho énfasis en esa, porque dije, o sea, me estoy quedando solo en esta o digo, debo seguir avanzando. Gracias. Sí. Y si te gustan las redes neuronales, sigue haciéndolas con cualquier cosa, ¿sí? Acción imperfecta, ¿sí? Y vas a hacerte más y más hábil en hacerlas, y cuando tengas que practicarlas con los consultantes, te va a salir muy rápido y los vas a poder ayudar muchísimo, porque esa experiencia que tú tuviste de darte cuenta, ¿sí? Es algo que tú también quieres que le pase a tus consultantes, ¿sí? Y a algunos le va a pasar, a algunos no le va a pasar, porque les pasa de largo, ¿sí? Pero quizá no le pasa en una sesión, le pasa en otra, ¿sí? Y hay personas que van a reaccionar y van a decir, no, esto no puede ser, no, ¿cómo puede ser? No, no puede ser, esto no es verdad, pero lo tienen ahí frente a la nariz, ¿sí? Entonces, es un shock. Para algunas personas, la red neuronal es un shock que les da conciencia y dices, wow, ¿estuve haciendo esto toda mi vida? No puedo creerlo, ¿sí? ¿Que no beba? ¿Sigues con la manito levantada o es otra manito? Es otra mano. Eh, Ahorita es que hablando de las redes neuronales me llega del módulo 1 lo del juego de las creencias. O sea, las redes neuronales es como llevar a poner ya profundo el juego de las creencias. Es como lo mismo, ¿no? Sí, y fíjate que Ah, el juego de creencias lo hacemos, ahí sí, un juego de creencias lo puedes hacer de primera, en la primera sesión, ¿sí? uh-huh, El juego de creencias es liviano, ¿sí? Es como que, bueno, uh-huh. es como, también es educativo, porque la mayoría de las personas no tiene conciencia del poder de las creencias, ¿sí? Entonces, tú puedes traer el juego de creencias al principio sin problema. Las redes neuronales, a veces puedes hacerlo de primera, pero yo no lo traería en una primera sesión, ¿sí? Una primera Uh-huh. sesión es educativa, más que nada con respecto a creencias, con respecto al cuerpo, a conectarse con el cuerpo. Es en donde le enseñas a conectarse con el cuerpo, es en donde la persona empieza a sentir emociones y a darse cuenta que las puede sentir, que está bien sentirlas, ¿sí? O
puede tener una liberación emocional grande porque la persona viene cargada de toda una vida de no permitirse sentir. Entonces, en la primera sesión generalmente no hay espacio para una red neuronal, ¿sí? Viene después. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Hacemos las preguntas que tiene Doris. Doris. Aquí Doris dice, tengo una pregunta que me surge a través de mi propia experiencia con las prácticas. Una vez que termina la sesión, ¿hay recomendaciones para el consultante? Sí, las hay. Aquí dice como por ejemplo que se vaya a descansar, sobre todo si uso PBR, o que no comente la sesión con nadie, etcétera. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo se recomienda la siguiente sesión? Ok. Bueno, voy a contestar la última primero. Podemos hacer una sesión por semana sin problema. Yo no recomiendo más seguido que una sesión por semana. Dos veces por semana es demasiado. A no ser que sea como ha pasado en casos de personas que viajan especialmente y que se instalan por una semana o 10 días, ¿sí?, cerca tuyo, simplemente vienen para tomar sesiones contigo. Entonces, en una semana le podemos dar 2 sesiones, ¿sí? Quizá un encuentro para charlar, un par de sesiones y listo, en una semana ya está, ¿sí? Pero si no, una vez por semana. Y yo tengo consultantes que los veo 2 veces por mes, pero en el medio les mando clases, les mando material. Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer, grabar clases sobre diferentes temas. Quizá una clase lo guían al cuerpo del dolor, otra clase le enseñan acerca de comunicación, otra clase le enseñan acerca del rescate, otra clase, ¿sí? Es como que le mandan educación acorde a las temáticas que están tomando, ¿sí? Yo tengo cursos grabados, que ya están grabados, pero bueno, muchachos, yo hace 20 años que hago esto, ¿sí? Ustedes están comenzando. Entonces, empiecen a grabar material o pueden escribir también, ¿sí? Pueden mandarle ejercicios escritos. Entonces, si quieren hacer 2 veces por mes, que a veces la persona lo hace por 2 veces por mes por cuestiones financieras, así que no pueden pagarte todas las semanas una sesión. Entonces, ustedes le mandan material educativo o le mandan videos, le pueden mandar videos de otras personas, no tienen que ser cosas suyas, ¿sí? Ustedes encuentran un video en YouTube que es acorde al tema que están tratando, o le quieren mandar videos míos, ¿sí?, o de otros facilitadores. O sea, el tema es educar. Nuestro trabajo es educativo. Nosotros somos entrenadores para la vida, ¿sí? Se puede decir terapeutas, pero la manera en que está visto el modelo del terapeuta, tal como se vive o se ha vivido hasta ahora, el consultante es pasivo, ¿sí? Por eso le llaman pacientes, ¿sí? Entonces, el consultante es pasivo. En este modelo que ustedes están aprendiendo conmigo, el consultante es un participante activo, ¿sí? El consultante está aprendiendo, lo está aplicando, se lleva las herramientas por el resto de su vida. No depende de ustedes por años y años y años, ¿sí? Como es el modelo terapéutico de los últimos 50 años, ¿sí? Pero bueno, algún nombre nos tienen que llamar, ¿sí? Podemos ser coaches, podemos ser facilitadores, podemos ser terapeutas, podemos ser el brujo de la tribu, no importa, ¿sí? El nombre que nos pongan no importa. El tema es que todo lo que nosotros hacemos es para empoderar al consultante para que se lleve algo y que le sirva de por vida.
y hay un máximo, es decir, que no se cree una dependencia. Yo personalmente tengo, con este juego de redes neuronales, he identificado la resistencia que tengo con la dependencia. Eh, hay un número máximo, es decir, estoy educándote a través de nuestros encuentros, pero pues, no sé, llevamos, qué sé yo, no sé, 8 sesiones y como que se van las mismas, más o menos. Ujú. Entonces, ¿cómo identificar que ya se está volviendo una dependencia de ese consultante hacia mí no sé, cambiar el rumbo o no sé? Sí, mira, yo ofrezco, hago una entrevista de orientación y en esa entrevista me doy cuenta en qué nivel más o menos la persona está, ¿sí? O qué cantidad de trabajo es necesario. Hay personas que ya han hecho mucho trabajo sobre sí mismos. Entonces, a esas personas les hablo de 6 sesiones, ¿sí? 3 sesiones es para aquellos que ya han hecho trabajo con CMR, no trabajo sobre sí mismo con, con otras metodologías, sino con CMR. Entonces, aquella persona que conoce CMR, que ya quizás ya ha trabajado conmigo años atrás y vuelve porque quiere trabajar algún tema, entonces 3 sesiones, ¿sí? En 3 sesiones podemos ajustarnos a un tema en especial y ya la persona ya tiene experiencia con CMR. Si no tiene experiencia con CMR, pero ha hecho, no sé, ha ido al psicólogo o ha hecho otro tipo de trabajos, ya tiene conciencia de sí mismo, etcétera, 6 sesiones. Y si no es así, 12 sesiones. Más que eso, yo no he necesitado trabajar con nadie. Ahora, hay personas que toman su paquete de sesiones y luego quieren verme de vez en cuando, ¿sí? Una vez por mes. Entonces yo no le cierro la puerta, yo no le digo, bueno, que terminaron tus 6 sesiones, vete, no te quiero ver más. Siempre le dejo la puerta abierta, si necesitas trabajar más, eh, me avisas y seguimos. Entonces, eh, esa persona me llama en un año que quiere tomar una sesión conmigo, bueno, le doy una sesión, ¿sí? Ahora, si me llama en 5 años, no, 3 sesiones, ¿sí? Aunque ya hayamos trabajado juntos. El módulo 3 del máster facilitador tocamos mucho estos temas de, de armado de paquetes, todo lo que sea marketing, todo lo que sea eh, que, que ustedes pueden considerar tomar cuando terminen esto, ¿sí? Pero en principio esto te da una idea, ¿sí? Bueno, después acá más preguntaste, una vez que termina la sesión, recomendaciones para el consultante, que se vaya a descansar o que no comente la sesión con nadie. Bueno, siempre hay alguna recomendación. Si hicieron recuperación de partes perdidas, le vamos a decir que hagan la carta, escribe la carta, es una carta de conexión, la firmas, la pones en un sobre, la mandas por correo privado o por correo, cualquier correo que sea, a tu dirección. En unos 2, 3 días la vas a recibir. Cuando la abras, la lees como si fueras el niño o la niña, ¿sí? No le mandas un email a la niña, ¿sí? Sino que es por toda la ceremonia de abrir el sobre y de leer, de abrir el papel y de leerlo, es algo que es táctil, entra por todos los sentidos. Y es como un ritual. Entonces, se van a encontrar dándole eso a la gente muy seguida, porque recuperación de partes perdidas es muy seguida. Eh, otras actividades de apoyo emocional
puede llegar a ser que salga a caminar, que vaya a hacer una caminata por la naturaleza, sintiendo su cuerpo, escuchando los sonidos de donde estén, del parque, del bosque, de las montañas, donde estén, que practiquen presencia, ¿sí? Que practiquen estar en el cuerpo. Si hicieron liberación de enojo con la toalla, le vamos a decir que tengan en cuenta esa práctica, que cuando aparece enojo que agarran la toalla y la estrujen, o que estrujen el, el volante del auto, ¿sí? Si están dentro de su auto, o que golpeen sobre cojines o sobre un colchón. O sea, le vamos a dar alguna actividad de apoyo con respecto a sentir enojo, que también puede servir con la ansiedad. La ansiedad también se puede estrujar con la toalla. Otras actividades de apoyo emocional depende de lo que la persona haya comentado durante la sesión, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, hicieron la creación de un cuadro y al crear el cuadro se vieron bailando o nadando o haciendo algo que les gusta mucho. Entonces, quizás vamos a conversar sobre eso, sobre la danza. Y tú estás bailando en estos momentos, te gusta bailar. Ay, siempre me gustó bailar, me encantaba bailar de chica. Y ahora estás bailando y no, la verdad que no, ocupado con los hijos y te gustaría volver a bailar. Y generalmente van a decir que sí, ¿sí? Entonces, ¿y qué te parece si empiezas a buscar algún lugar cerca de tu área donde estés, donde, no sé, bueno, ¿qué te parece si para la próxima sesión haces una búsqueda en tu barrio, en la zona donde estás? Entonces le damos como una tarea con respecto al baile, ¿sí? O lo que sea. Quizás lo que le gusta es pintar y no está pintando. Quizá le encanta tener una mascota y no tiene mascota. Entonces le podemos dar tareas con respecto a esas cosas que le llenan el alma, ¿sí? Que le alimentan el cuerpo de luz y que no las están haciendo y que tienen que ver con su esencia, con su naturaleza. Entonces, todo lo que alimente lo que es esencial de la persona, ustedes presten atención a las cosas que les dicen, ¿sí? Y quizás el canto, ¿sí? Y algunas personas ya son artistas, ya les gusta pintar, quizás son escultores y, y a veces crean un cuadro y ellos comentan, ¿sí? Sí, lo pude ver, es como que armé un collage en mi cabeza con respecto al cuadro este. Bueno, ¿y qué te parece si armas un collage para la próxima sesión? Y la gente lo hace y te lo muestran por Skype. Entonces, todo lo que apoye el trabajo hecho, estén presentes, sean creativos, pregunten a la persona, ¿te gustaría hacer alguna actividad con respecto a esto? Y a veces la gente aparece con ideas que a mí nunca se me hubieran ocurrido, ¿sí? O a veces dicen, sí, la verdad que me voy a tomar el fin de semana y me voy a ir a las aguas termales, ¿sí? A mí no se me hubiera ocurrido eso, es algo que la persona le aparece luego de la sesión, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen que crear la actividad de apoyo, la persona lo crea, ¿sí? Entonces pregúntenle, ¿habría algo que te gustaría hacer o compartir con alguien? Y déjenlo ahí flotando a ver qué aparece. ¿Mm? Con respecto a no compartir con nadie, no, eso en realidad no, nunca lo hemos utilizado porque el compartir les ayuda a digerir la experiencia, les ayuda a integrar. Bueno, una actividad que se cae de maduro es
escribir, ¿sí? Journaling. Eso siempre. Siempre díganle a la persona cuando termina la sesión, toma tu momento para escribir lo que pasó, cómo te sentiste, qué viste. Eso siempre funciona muy bien. ¿Está? Bueno, Gracias. muy bien. Vamos a ver ahora. Proyecciones ha sido el tema de la semana anterior, de la clase número 5. ¿Quién ha podido practicar proyecciones de los que están aquí hoy? Mariana, Marisa, disculpa. ¿Alguien más? ¿Doris? Pero conmigo misma, no he podido practicar con compañeros. Ok. Bueno, pero la practicaste. Yo también conmigo misma. Contigo. Ok. Bien. Bueno, proyecciones es una corrección que se entiende cuando se practica, ¿sí? O sea, es algo que solamente practicándolo. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, Genoveva, para ti, Doris, Marisa? ¿Cómo fue practicar proyecciones para ustedes? Cuenten. Bueno, yo puedo decir que me causó mucha gracia por decir algo, porque pues sí es como algo que yo ya sé, pero que nunca me he atrevido a decirme, ¿no? Caer en la cuenta, sobre todo de la forma que lo hice. Ay, 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 claro, o sea, esto es como la reacción de lo que yo me estoy haciendo o le hago a los demás, ¿no? Y es lo que me revienta de personas que realmente, por ejemplo, que yo estimo mucho y que es como que yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo como estoy reaccionando, pero es algo que no puedo evitar y me estoy dando cuenta que estoy reaccionando. Ujú. Y entonces me encantó eso de poder decir, ahora ya, o sea, la forma como yo también me doy palo, ¿no? O sea, lo que menos me gusta de mí y que ya me doy cuenta que estoy haciendo, tanto la reacción como cuando yo hago lo mismo que me están haciendo, que yo creo que me están haciendo y que me hace reaccionar. ¿Tuviste algún Entonces, inconveniente haciéndolo? ¿Te fluyó? no, Ah, sí. fue muy claro, muy, Ujú, sí, o sea, como que estaba ahí a flor de piel, ¿no? Como ujú. para tomarlo y ¿Y notaste algún cambio cuando miras a esa persona ahora que hiciste la proyección? estoy loca porque suceda algo que me lleve a la situación, porque es una persona con la que interactúo todo el tiempo, eh, trabaja conmigo. Entonces yo lo llamo pero estaba muy ocupada, no estuve por 11 días, entonces no hemos tenido el tiempo como de sentarnos o que hayas habido una situación en la empresa en que empiece el rifirrafe, ¿no? O sea, en que yo le digo algo y él quiere, se no escucha y ta. No ha pasado, pero estoy con muchas ganas de que suceda para Ya que lo poderme que, observar. ya que lo que te molesta, te frustra, o te enoja, o te decepciona de esa persona es que no te escuche o que... Sí, que quiera, o sea, no me decepciona ni nada de esas cosas, sino que me dispara mira, te estoy diciendo esto y escúchame, ¿no? Y al final me toca decirle, ok, vamos a hablar dentro de una hora, siéntate y siente lo que te estoy diciendo porque ya no me estás escuchando y hablamos en una hora o hablamos mañana O sea del que, tema. o sea que esta persona no te escucha. Eso es lo que te... Él quiere imponer como su idea, Ujú. ¿sí? Otra cosa que descubrí, por ejemplo, que no lo, que no lo había mirado para mí, ahí fue, es que primero es que él quiere como imponer y dar la última palabra a él, como yo. Entonces, pero una cosa que no había
visto, pero que yo sí sé que a mí me atormentaba la cantaleta de mi mamá. Y él es cantaletoso. Claro. Él es el que y da y dice, y no hay cómo sacarlo de ahí. Ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Hablamos luego, ¿no? Y yo, a ver, y entonces yo, ¿cómo me doy la cantaleta o a quién le doy la cantaleta? Que para mí era, o sea, que era tan duro, que había momentos en que yo quería ponerle una almohada a mi mamá y callarla. O sea, así de fuerte era, porque además era una cantaleta muy agresiva, O sea que ¿sí? No, ella entraba, ¿cómo? hiciste el sustituto con tu madre en la proyección. Sí, sí, Claro. sí. Entonces, pero también lo miré, o sea, de qué forma le doy cantaleta a la gente, porque yo creo que fue tan duro eso que yo dije, yo nunca voy a ser una mamá cantaletosa, o sea, o una persona, o una mujer, por ejemplo, ser la esposa cantaletosa. Y creo que nunca lo fui, aunque a veces me hubiera gustado. Eh, pero ¿y cómo me doy la cantaleta yo, por ejemplo? ¿Sí? Con la misma cosa, cómo me maltrato yo en una cantaleta todo el tiempo. Y ahí estoy, por ejemplo, trabajando en ese aspecto, o sea, porque si era tan duro, tan fuerte ese tema con mi mamá, de alguna forma, y con él me revienta eso, o sea, es como, parece una vieja cantaletosa, o sea, es como lo que digo yo. Además lo ubico con las mujeres, ¿no? Mm, Entonces, eh, lo que está haciendo, lo que está siendo proyectado es algo en ti, ¿sí? Que está claro que lo viviste con tu mamá y que te está lastimando a ti. ¿Cómo te lastima a ti? Te lastima a ti internamente o lastima tus relaciones. Entonces, si tú eres cantaletosa con los demás, estás lastimando esas relaciones. Si tú eres cantaletosa contigo misma, te estás lastimando a ti misma, ¿sí? sí, yo creo que es más conmigo. Mm, Entonces, mientras tú lo sigas haciendo, te va a producir estrés o te va a afectar cuando alguien es cantaletoso, ¿sí? Va a llegar un día por tu trabajo interno de que superaste eso y va a llegar un día en que lo escuches a este tipo y te sonrías, ¿sí? No te molesta, ¿sí? De la misma manera en que cualquier persona que está al lado tuyo y lo escucha, no le molesta y a ti sí te molesta. ¿Por qué a ti sí te molesta? Porque tú lo... mm, ¿Sí? sí, clarísimo. Ujú. Entonces, ¿cómo te das cuenta que lo superaste? Porque el tipo va a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Él, no es que él no lo es, él lo es, pero tú lo atraes también a tu vida justamente para mostrarte lo que está pasando dentro tuyo, ¿sí? Bien, muy buen ejemplo, gracias. Gracias. El trabajo de proyecciones, muchachos, acelera de una manera enorme el autoconocimiento, ¿sí? Como por ejemplo que Genoveva acaba de decir. Ella no se había dado cuenta de esto, ¿sí? Entonces lo descubres, te ayuda a descubrirte. Entonces todo lo que te molesta de alguien, si te molesta, si te produce intensidad de carga emocional negativa, que lo estás soportando y lo vuelve a hacer y te quejas internamente de esta persona y vuelve a pasar, haz proyecciones y hagan proyecciones con ustedes mismos. Y Genoveva, tú tienes proyecciones con otras personas también, con otros temas que tienes que desenterrar, ¿sí? O sea, en realidad estamos todo el tiempo proyectando. Todo lo que no está elaborado en nosotros, lo proyectamos en los demás. De la misma manera en que proyectamos cosas positivas. ¿Cómo hago proyecciones positivas? Admirando a alguien de manera eh, con muchísima obsesión o apego, ¿sí?
lo hace la gente con un líder religioso o con, no sé, con Jesucristo lo hacen, ¿sí? Con una celebridad, un cantante de rock, un artista, ¿sí? O admiro a un maestro, una maestra mía. A veces admiro a mi pareja, ¿sí? Pero es una admiración pegajosa, ¿sí? Dependiente. Cuando eso sucede, me está diciendo de que probablemente yo tengo eso que admiro en esa persona, pero no lo he ni reconocido ni lo estoy ejercitando. Entonces, ay, admiro a fulano de tal porque es tan sabio, tiene tanta sabiduría. ¿Y qué hay de tu sabiduría? ¿Qué estás haciendo para no ejercer esa sabiduría? ¿Qué cosas te dices? Por ejemplo, que eres un estúpido, ¿sí? Que eres un bruto. Entonces, yo no me conecto con mi sabiduría y admiro la sabiduría en otros. ¿Sí? Y muchas veces, por no decir todas, los enamoramientos tienen que ver con proyecciones. ¿Sí? Entonces me enamoro de alguien y todo lo que veo es bueno en esa persona. ¿Sí? En realidad, lo que estoy es proyectando cosas en mí que no están siendo ni ejercidas ni reconocidas. ¿Sí? Y esa persona sí las tiene probablemente. A veces en el enamoramiento inventamos también cualidades en los demás, ¿sí? Pero bueno, cuando existe esa energía obsesiva, pegajosa, ¿sí? Hay que prestar atención. Entonces presten atención si les sucede eso, porque ahí les está mostrando áreas de ustedes que no están siendo abrazadas, que no están siendo vividas, que no están siendo honradas, ¿sí? Por eso el trabajo de proyecciones nos enseña tanto, tanto, tanto acerca de nosotros mismos. Bueno, yo les diría que practiquen y practiquen mucho proyecciones. Y practiquen con ustedes mismos y van a ver que cuando llega el momento de practicar con otros, es mucho más fácil si ustedes lo han hecho con ustedes mismos. Y la próxima clase hicimos la pantalla de TV, que es una corrección muy, muy específica, ¿sí? No es una corrección que tengamos que hacer muy seguido. Va a depender del grado de la herida emocional, del trauma que la persona ha vivido. Generalmente lo vamos a utilizar en esas situaciones trágicas, eh, donde ha habido un accidente, donde ha habido una catástrofe, donde ha habido abuso físico o abuso sexual, eh, donde ha habido crimen, donde ha habido muerte, donde ha habido carnicería, ¿sí? Cuando nos encontramos en la sala de cirugía y nos están cosiendo, nos están armando de nuevo porque tuvimos un accidente o tuvimos que vivir una experiencia muy sangrienta en el dentista, ¿sí? En donde el dentista se metía dentro de mi boca, ¿sí? Cortando y sacando y cosiendo. Todo lo que tenga que ver con lo sangriento, con lo, eh, con el abuso criminal, ¿sí? Eh, pásenlo por la pantalla de TV. Y esto es una herramienta de alivio, ¿sí? La pantalla de TV es una herramienta de alivio que ayuda a sacarle
las aristas al trauma, ¿sí? Después vienen las otras herramientas que tenemos, ¿sí? Pero si la persona nos cuenta algo así y la persona le cuesta contarlo, generalmente a veces hay mucho miedo, hay mucha vergüenza según lo que haya pasado, si es abuso sexual o culpa, sí, violaciones. Eh, a veces hay mucho enojo, ¿sí? O sea, está muy cargada la cosa. Entonces vamos a utilizar, presten atención. Ahora, para practicar entre ustedes, si el estudiante con el que están practicando no tiene algo, por suerte, de esta gravedad, practíquenlo con cualquier cosa. El tema es practicar la herramienta, ¿sí? Porque esta herramienta tiene pasos y es importante que ustedes los practiquen. Entonces, utilicen algo que les produce estrés, algo que pasó, algo que me sucedió, ¿sí? La maestra de tercer grado se burló de mí enfrente a todo el grupo. Bueno, ok, no es trágico, no es sangriento, pero es suficiente como para hacer el proceso y practicarlo. ¿Se entiende? Genoveva, ¿tienes manito? Sí. Es que yo estuve escuchando la clase y claro, me empecé así como a asustar porque estos son casos más como de trauma, ¿verdad? Y de pronto unos traumas como muy profundos. Ujú. Claro, después das unas herramientas como para hacer que la persona pueda disociar, o sea, y no entre como en el trauma. Es A mí para me parece ayudarlo, como es para ayudarlo a elaborar el trauma a elaborar, de manera claro, sí. disociada, ¿sí? Ujú. Sí, en alguna ocasión hicimos un curso que de hecho lo hice con Doris en Colombia sobre trauma y allí se habló mucho sobre cómo una persona se puede retraumatizar, Ujú. ¿no? Viví una experiencia ahorita en México al curso que fui, que fue muy fuerte y entonces eso me hace preguntarme, ¿cómo? O sea, porque das herramientas como si la persona le cuesta mucho trabajo, pero ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, entra a un punto en donde retraumatiza? O sea, ¿cómo podemos evitar llegar a que la persona llegue a ese punto y que después sea peor? El, Bueno, el, no ha sucedido nunca a los facilitadores MR ni solo ni un solo caso, ¿sí? ok, De esa situación, porque las herramientas que tenemos justamente, ¿sabes lo que llaman retraumatizar? Y bueno, a mí me ha pasado de estar en grupos, de estar con otros eh, terapeutas. Lo que llaman retraumatizar es el quedarse en el medio del túnel y no atravesarlo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el terapeuta no conoce las herramientas para ayudar a la persona a atravesar el túnel. Entonces, la mayoría de los terapeutas no conocen el trabajo de liberación del cuerpo del dolor. Entonces le tienen miedo al dolor, le tienen miedo al trauma. El profesional le tiene miedo al trauma. Entonces eso hace que no ayude al consultante a atravesar el dolor, sino que se quede ahí. Entonces, con el tema de que tengo miedo a retraumatizar, ¿qué hago? Le doy la vuelta por el costado, pero nunca me meto donde me tengo que meter y por eso los tratamientos duran años y años y años. ok, ¿Sí? ujú, Entonces, nosotros no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque tenemos el vehículo, tenemos la herramienta. No se trata de apretar el freno, se trata de apretar el acelerador. ¿Sí? Y esto ujú. es algo que yo noto en las sesiones que ustedes mandan, que hay una tendencia a quedarse en la superficie del trabajo con el cuerpo del dolor. ¿Sí? Entonces, ¿y qué sucede? ¿Y cómo te sientes? ¿Y dónde lo sientes?
y siento un dolor en el hombro. Y bueno, ¿y cómo está tu cabeza? No, no, me está hablando del hombro, ¿sí? Ujú. Me lo está diciendo, lo tengo en la punta de la nariz, ¿sí? Ok, ¿qué está pasando en el hombro? Y me duele. ¿Y cómo te duele? ¿Cómo sería? Si lo tengo que dibujar sobre un papel, ¿cómo sería este dolor en el hombro? ¿De qué color es? ¿De qué forma es? A ver, siéntelo, permítelo. Y no me quedo ahí. Sigo apretando el acelerador. Entonces, la persona puede empezar a hablarme de pajaritos y mariposas. Yo le voy a decir, ¿qué está pasando en el hombro? ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen el vehículo. Este vehículo no se va a quedar en el medio del túnel. Entonces, esto de retraumatizar es un trauma que tienen los terapeutas, ¿sí? Es el miedo a traumatizar a la gente, ¿sí? Eh, por eso la pantalla de TV no es una herramienta de sanación, sino que es una herramienta de acompañamiento en la sanación, ¿sí? Acompaña la sanación y ayuda, porque a veces el tema es tan eh, fuerte que necesitamos hacer el trabajo de la pantalla para después poder entrar de otras maneras, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, yo básicamente quería ser muy responsable, o sea, porque yo no soy psicóloga. Entonces, como tuve esta información y de hecho, pues ahorita me confirma porque hubo esa doble información en un proceso que viví y que realmente no había sido retraumatización, que alguien me dijo, estás, o sea, te retraumatizas y yo por dentro decía, no, hubo una sanación, hasta me enfermé y toda la cosa, o sea, me vino fiebre, pues un día o dos y ya. Entonces dije, pues quería de todas maneras ser responsable con la pregunta. Me hace mucho sentido y me alivia mucho que digas que nunca ha sucedido, porque entonces ahí yo no voy a tener ninguna traba. Ujú. Después de haber hecho la pregunta, no voy a tener más como ese miedito de responsabilidad de ir a hacer daño en lugar de... Claro, claro. Y cuando dices lo del acompañamiento, ahora que estabas hablando de cómo, que si yo no soy una terapeuta, porque es, pues que nunca me he graduado como eso, yo hablo mucho de acompañamiento. Entonces yo lo que hago siempre cuando hablo con la persona, digo, generalmente buscar una constelación, pero yo después puedo hacer un acompañamiento y ahí es donde aplico todo. Claro. Entonces, para mí es la palabra como que más me suena, el acompañamiento. Ujú. Ok, gracias. Sí, sí, hacer liberación del cuerpo del dolor cuando una persona fue crudamente traumatizada, como, no sé, una situación de guerra, o sí, como hablábamos de antes, ser torturados o todo lo que hablábamos antes, eh, puede llegar a ser muy cansador, ¿sí? Muy cansador porque hay mucho dolor. Entonces hacemos la pantalla de TV primero para traer alivio y vemos qué queda, qué es lo que queda, ¿sí? Que a veces, a veces aparece el cuerpo del dolor durante la pantalla de TV, pero es diferente, ¿sí? Porque hay una disociación. Otra pregunta, esto también, llegar a este punto debería ser como después de varias sesiones, ¿verdad? O se A no puede entrar ser, a llegar a en no la ser primera. que, a no ser que la persona llegue, por ejemplo, tú estás en Colombia ustedes han vivido una guerra civil por años y años y años, y ha habido Ujú. mucho, mucho de eso, ¿sí? Mucha carnicería. Las bombas, sí, sí, fue algo duro. Entonces, quizás lo necesites hacer en la primera sesión, Ah, ok, claro y evidente, ¿sí? ok, gracias. Marisa, A mí no me queda todavía claro
en esta herramienta que todavía no practico, pero ya la vi y una de las cosas es que, por ejemplo, yo escuchándola y pensando en trabajar conmigo misma, inmediatamente a mí me lleva al cuerpo del dolor. Y pensando en si yo estoy tratando con un consultante, sé que de ahí corto y me meto al cuerpo del dolor. Pero permito que todo eso pase y después, dependiendo de cómo siga el consultante, me regreso a tratar de utilizar esa herramienta nuevamente. Y otra duda es que todavía no logro comprender bien de qué manera ayuda, porque para mí todavía no la practico, pero suena como pues un poco fantasioso. Ujú, ujú. Bueno, mira, muchas de las cosas que hacemos en CMR suenan fantasiosas, porque utilizamos la visualización creativa, ¿sí? Ujú, Eh, pero está basado en el principio que ya ha sido verificado ya hace como 40, 50 años, que nuestro cerebro se cree todo. Entonces, y está conectado con la conversación del principio acerca de crear nuevas redes neuronales, ¿sí? ujú, Entonces, cuando tú creas una fantasía, ¿sí? A través de la visualización, cuando tú creas una fantasía y la utilizas en la manera en que estás aprendiendo, se empieza a grabar, se empieza a crear un nuevo camino neuronal. Por ejemplo, cuando tú creas un cuadro, ujú, estás ayudando a crear un nuevo camino neuronal, en donde el cerebro se cree que eso pasó. ujú, ¿Sí? ujú, Lo mismo cuando haces expresión retenida y te imaginas que la persona está frente a ti y le dices, y tu cerebro cree que eso pasó. ¿Sí? Entonces, un ujú, montón de cosas que hacemos son aparentemente fantasía. ujú, O sea que sí, pero funciona. Te digo que los cambios que suceden luego de la pantalla de TV en la gente a veces son increíbles, te quedas con la boca abierta. Cómo empieza a cambiar la vida de la persona simplemente por haber hecho esos ajustes. Entonces, sí todo lo que yo les enseño funciona. Nada en este entrenamiento es de relleno, ¿sí? O sea, está ahí porque funciona. Así que practíquenlo. Y en tu caso, si tienes cosas como que vale la pena usar la pantalla de TV y no lo quieres hacer sola, pide ayuda a alguno de los facilitadores para que te lo hagan, ¿sí? Porque cuando, si lo haces solita y no tienes experiencia, va a ser muy confuso, ujú. sumamente confuso, Ok. porque te retrotraes a la situación que sucedió y a todo el dolor y el miedo y todas las emociones negativas de la situación, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Bueno, Gracias. acá Diego diría que se hace más sinapsis porque los caminos ya están creados, pero al realizar cambios de conexión o desconectar, reconfiguran la lectura del camino. Sí, sí, en realidad hay mucho para descubrir y aquí el integrar la emisión se hace más importante. Hay mucho para descubrir, muchísimo se está descubriendo en neuroplasticidad, ¿no? Que sería de lo que estamos hablando, ¿sí? La capacidad del cerebro a cambiar, a, a crear cosas nuevas, que era algo que no se sabía hace 30, 40 años atrás. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando.
Bueno, listo entonces. Lo que les quiero recordar es que ya han pasado la mitad del módulo 2. Al terminar la clase 4, viene la autoevaluación. Entonces, si no la han hecho, háganla con su mentor o mentora. Y porque en 4 clases, ya tenemos 2 clases más, viene la última autoevaluación. O sea que tienen que tener esta hecha, ¿sí? A mitad del módulo. Manden sus grabaciones y manden sus reportes de la clase 1, 2, 3 y 4 para estas autoevaluaciones. Clases 5 y 6 pertenecen a la autoevaluación final que hacemos después de la clase 8. ¿Sí? Y como siempre, estos recordatorios vayan siendo más y más y más profesionales en el trabajo que hacen, en la posición de la cámara, en lo que está detrás de ustedes, cuando ustedes dan las sesiones, en la calidad del sonido, ¿sí? O sea, en unos meses más ustedes van a estar dando sesiones, ¿sí? Entonces ya empiecen a comportarse profesionalmente, como si este estudiante fuera un consultante de afuera. Y cuando mandan sus sesiones, hagan copia antes de mandarla para que no las pierdan. Y estén al día, porque si se atrasan, muchachos, al final del entrenamiento, cuando se termina el entrenamiento, van a tener que contratar meses de mentoría, porque el mentor termina cuando termina el entrenamiento, ¿sí? Si quiero tener un mentor más tiempo, voy a tener que pagar. Entonces, para evitar eso, estén a tiempo y terminan todos juntos con el mentor, con el entrenamiento, y no hay cargos de sobra, ¿sí? Aquellos de ustedes que estén muy atrasados, se les va a pedir que tomen el módulo de nuevo. O sea, que no se atrasen. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Está todo clarito? Muy bien. Bueno, gracias por las preguntas, estuvieron muy buenas. Creo que a todos nos ilustra hacer preguntas. Nos vemos entonces prontito. ¿Dónde está mi imagen? Sí, les digo. Ahí estoy. Nos vemos en un par de semanas más. Un abrazo Gracias. grande. Gracias, adiós. Mucho y manden sus sesiones. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias a todos.